Buenos días, estimado estudiante David Flores. En esta ocasión vamos a estudiar lo que son los funcionamientos básicos y fundamentos básicos del transistor BJT. Una pequeña introducción al BJT, ¿verdad? Que significa el transistor de unión bipolar, por su sigla en inglés, Bipolar Union Transistor. Es un dispositivo semiconductor impulsado por corriente, ¿verdad? Es controlado por corriente, su ganancia viene eh, dada por corriente, que puede ser utilizado para controlar el flujo de corriente eléctrica en una pequeña cantidad de corriente en el conductor base, controla una mayor cantidad de corriente en el colector y el emisor. Se utiliza ampliamente como amplificadores y conmutadores, interruptores electrónicos. De hecho, los microprocesadores o procesadores tienen millones de transistores MOSFET o BJT, depende de su arquitectura. ¿Cómo está compuesto y de estructura y terminales? Está compuesto del emisor, de la base y del colector, ¿verdad? Emisor se denota con la letra E, base con la letra B, colector con la letra C. ¿Verdad? El emisor es altamente dopado, quiere decir que tiene muchos electrones que no se mueven. Tiene una región de ruptura que es donde va a fluir todos los electrones hacia el, eh, hacia la Tierra, pues, por así decirlo. La base es muy estrecha y ligeramente dopada, que esa dopación, por así decirlo, ese dopamiento, es un flujo muy pequeño de electrones. Al ser un flujo muy pequeño de electrones, la corriente es muy pequeña, en el orden de los microamperes. Y el colector es moderadamente dopado. De hecho, el colector se aproxima al emisor cuando la configuración en el emisor no tiene carga, ¿verdad? Cuando tiene carga es ligeramente distinto, pero se aproxima bastante. Y tipo de transistores tenemos los NPN o perdón, NPN que significa negativo, positivo, negativo, o PNP, como puedes ver. Los transistores NPN consisten en una capa de material tipo P base entre dos capas de material tipo N, emisor y colector. La corriente fluye desde el colector hacia el emisor. Para que conduzca la base debe ser positivo respecto al emisor. Y los transistores PNP consisten en capas de material tipo N base entre dos capas de material tipo P, emisor y colector. La corriente principal fluye desde el emisor hacia el colector para que conduzca. La base debe ser negativa respecto al emisor. Entonces, regiones de operación. Un BJT puede operar en regiones principales dependiendo de la polarización de su base, emisor o base colector, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en una pequeña gráfica. Permítanme. ¿Ok? Bien, tenemos una gráfica. ¿Ah? Esta es la gráfica de una región. Sí, esto sigue así, esto sigue así, esto sigue así. Y tenemos la gráfica del colector. Este es el voltaje colector emisor contra IC de saturación. IC de saturación o el punto Q. La IC de saturación es cuando el dispositivo está en en región altas de corriente o región de corte, y el voltaje colector emisor máximo es cuando está en región perdón, el IC de saturación cuando está en región de alto dopamiento de electrones, y región de corte es cuando está el voltaje colector emisor máximo, ¿no? Por lo general, para que un transistor opere bien,
genere buena ganancia, el punto Q, ¿verdad? El punto Q debe estar por acá, en esta región, ¿verdad? Debe estar en esta región. Ni tan arriba ni tan abajo, ¿verdad? Para que tengamos una buena ganancia. De hecho, si vemos en electrónica, ¿cuál es el símbolo de un transistor NPN? Este es el símbolo de un transistor NPN. Tenemos el colector, tenemos la base y tenemos el emisor, ¿verdad? Así lo podemos denotar. Y para sacar las ecuaciones, eso lo haremos en otra clase. Pero básicamente, ¿qué es un transistor NPN? Tenemos un bloque N dopado, tenemos un bloque de empobrecimiento, que es P, que son huecos, y tenemos otro bloque dopado. Cabe destacar que estos transistores son de germanio, silicio, y puede ser otro material, pero generalmente se consiguen de esos dos materiales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Puros electrones, cargas negativas, y tenemos huecos, que los huecos no son más que cargas positivas, ¿verdad? Entonces, todo esto va a fluir hacia allá. Si nosotros conectamos una fuente, ¿verdad? Podemos simular esto como un diodo, ¿verdad? Quiere decir que se está moviendo de cátodo a ánodo y de ánodo a cátodo, ¿verdad? Un comportamiento con un doble nodo, un doble diodo, perdón. Entonces la corriente fluiría de esta manera. ¿Va? Ese es el comportamiento de un transistor NPN, que es el que vamos a ver en esta clase. En otras clases vamos a ver el comportamiento de un PNP y después posteriormente haremos ejercicio, calcularemos región Q, voltaje colector emisor, voltaje de saturación. Ahora presten atención un momento, presten atención, abran el multisim, ¿verdad? Yo voy a colgar este software en un repositorio de Vercel para que se lo descarguen y lo activen. Fíjate, aquí en Source, perdón, sí, en Source, vamos a buscar DC Power, en DC Power, perdón, Source, grounds. Ok, aquí buscamos una resistencia, y buscamos un capacitor, un diodo, perdón, un transistor, aquí está el transistor, buscar el 2N 222A, que es uno de los más comerciales. ¿Ves? Conectamos aquí. Cabe destacar que la resistencia en la base, como la base va a controlar el colector y el emisor, la base tiene que ser por lo menos 10 veces menor, la resistencia, 10 veces mayor, mejor dicho, por lo menos a la resistencia del colector. Entonces, aquí, por ejemplo, colocamos 100K. Y 100K cumplimos con ese criterio, ¿no? Entonces nos apoyamos de un multímetro, colocamos el positivo acá, porque recuerda que
El positivo está conectado a este, sale el negativo y tenemos que conectar el positivo. Y el negativo lo medimos acá. Simulamos. Bueno, antes de eso, tenemos que poner todo en orden aquí. Estamos midiendo en paralelo. Voltaje DC, medimos. Fíjense que el voltaje colector emisor es 154 milivolts, ¿verdad? Y la razón de eso es porque mm, la base tiene un voltaje similar. Vamos a ponérselo de 5 volts. Medimos y ahí subió un poquito. Ok. Este voltaje, fíjense que ahí el voltaje es 2,93 voltios, prácticamente son 3 voltios que tenemos en región de presión. ¿Cómo podemos medir dónde está el punto Q? Bueno, aquí en el multisim hay un instrumento que se llama BJT Analyzer. Lo conectamos acá, conectamos el colector, ¿verdad? El colector lo conectamos acá, conectamos el emisor y conectamos la base. Lo abrimos. Fíjense que se parece a una interfaz eh, muy conocida. Parece un osciloscopio, pero no es un osciloscopio. Entonces, fíjense que no origina las curvas, que básicamente eh, es lo mismo que teníamos acá, ¿verdad? Es lo mismo, la curva. Fíjense que, bueno, aquí es más real, esto es más teórico. Así lo van a encontrar en los libros. Entonces, el punto de operación, fíjense que aquí lo podemos ubicar en dos. Tenemos el voltaje colector emisor en un voltio, ¿verdad? Entonces, el punto está aquí, en un voltio, ¿verdad? Está en la región activa. No está ni a corte ni a saturación. Entonces, está en la región activa, está amplificando. Así se puede determinar si un transistor está operando y estamos cumpliendo el criterio de diseño, donde la resistencia en la base por lo menos es 10 veces mayor a la resistencia en el colector, ¿verdad? Por lo menos aquí es 100 veces mayor. Ahora, si yo le coloco aquí, en vez de 10 100K, le coloco 10K, vamos a quitar un momento este multímetro. Fíjense cómo aquí lo tenemos configurado en NPN. La lectura que nos está dando es que el voltaje colector emisor está en 1 volt, como pueden ver aquí, en 1 volt. Sigue estando en 1 volt, porque estamos cumpliendo con el criterio de diseño. Entonces, eh, fíjense lo fácil que es analizar. Básicamente, aquí lo que estamos viendo es la estructura, después vendrán las ecuaciones, cálculos de región activa, región de corte, región de saturación eh, y ganancia, ¿no? Pero ya por aquí ya podemos tener una idea de cómo ir analizando los circuitos. Recuerden que a los técnicos no es que le interese más eh, lo, lo técnico, sino que necesita es saber si te funciona o no funciona. Por ejemplo, las ecuaciones elementales son estas. Y E es igual a IC más IB, donde IC es beta veces por IB. Fíjense que IC depende de IB, ¿correcto? Si IB varía, IC varía. Aunque esta variación es muy pequeña, realmente el que hace todo el trabajo bruto es la beta amplificación. Y alfa es IC entre y beta es igual a alfa por 1 - alfa. ¿Ok? Esas son las ecuaciones básicas que podemos ir manejando en otras clases
Vamos a ir viendo cómo se traga eso o cómo se come eso para ir analizando el circuito de manera matemática, ¿no? Bueno, hasta aquí esto, espero que le haya gustado, David Flores, y nos vemos hasta la próxima.